Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctora, se escucha. ¿Ven la, hola. ¿Ven la pantalla? ¿La diapo de la pantalla? Sí, doctora, se ve. Ya. Y ahí, ¿la ven? Hola. Solamente la diapositiva 1 de cirrosis hepática y sus complicaciones. Ya, esa es la Solo que el estoy título se mostrando. ve. Así se ve. Esa es lo que estoy mostrando. Ya, bueno. Sí, sí. Vamos a empezar entonces. Esta clase se divide en dos clases en realidad, este tema. Es un poquito largo, complicado, pero es súper común, súper frecuente dentro de la atención diaria que van a tener ustedes ya en el internado y después en su vida profesional. Entonces, quiero pedirles que por favor presten atención, no para el examen, sino para llevarse algo que les pueda servir. ¿Sí? Complicaciones hepáticas, complicaciones de la cirrosis hepática, ¿sí? La primera parte. Esta es la agendita de los temas que vamos a ir desarrollando. Introducción. La cirrosis hepática o llamada hepatopatía crónica en estadio cirrótico o fibrosis en grado 4 o actualmente como se llama falla hepática aguda sobre crónica, es la quinta causa de muerte a nivel mundial. De entre las etiologías o sus orígenes de esta cirrosis más frecuentes están la hepatopatía de origen alcohólico, las hepatitis virales y actualmente se agrega a esto una patología de origen metabólico como es el hígado graso o NASH. Esto debido a los cambios en el hábito de vida de las personas, el sedentarismo, la ingesta de comida chatarra, la poca actividad física, entre otras cosas. Y dentro de las hepatitis virales, las más comunes que van a llegar a originar la cirrosis hepática son las hepatitis crónicas por virus B y virus C. El aumento de incidencia de cirrosis se ha visto un 45% entre el año 1990 al 2013 y esto se ha visto cada vez en ascenso, pero sobre todo por patologías de origen metabólico sobre todo. ¿Y qué es lo que hace que se origine la cirrosis hepática? Básicamente el hígado tiene, o el hepatocito tiene que estar expuesto a una injuria hepática de manera persistente, constante, crónica. Esta injuria hepática lo que va a provocar es una inflamación en el tejido hepático y cuando se mantiene en el tiempo esta inflamación, lo que va a ocasionar o originar es la fibrosis, ¿no? Esto tiene cambios tipo fibrogenéticos que van a producir la característica del hígado como ustedes ya bien la conocen seguramente por fisiología o por otra materia que ya hayan visto anteriormente, ¿sí? Que es un hígado endurecido. Doctora, disculpe, Sí, no está avanzando la diapositiva así al inicio nomás. y ya van 3 diapositivas. Ahí, ¿la ven? Está en introducción. Ya, Introducción. ya, listo. Entonces vamos a ponerlo ahí. No sé por qué no da cuando pongo pantalla completa. Ya me cortó la inspiración. Bueno, les decía que este tipo de fibrogénesis es la que va a dar la característica del tejido hepático en el paciente cirrótico, que es un tejido hepático duro, tipo, imagínense ustedes una cicatriz, y por supuesto que estos cambios van a ir comprometiendo de a poco a la funcionalidad de este órgano. Y
hablando un poquito de la historia natural de la enfermedad hepática crónica, tenemos que el diagnóstico del paciente por lo general se hace ya cuando estamos frente a un paciente con una hepatopatía crónica ya descompensada. Es muy raro que nosotros lleguemos a diagnosticar a un paciente con una enfermedad hepática y esté en estadio compensado. ¿Qué quiere decir compensado? Que no haya tenido ninguna de las entidades que vamos a ver enseguida. Les adelanto. Ascitis, síndrome ascítico edematoso, hemorragia digestiva variceal, encefalopatía, injuria renal, hepatocarcinoma, peritonitis bacteriana espontánea, que son las presentaciones más frecuentes que van a poner el título de cirrosis descompensada a este paciente. Entonces, siguiendo la historia natural de la enfermedad hepática común y corriente, así a secas, si no se hace nada en el tiempo, es decir, si no hay la injerencia, si no hay la acción médica mediante el tratamiento y todo el manejo de este enfermo, en 30 años, el 10 al 40% de estos pacientes van a llegar a presentar ya una cirrosis compensada. Si esto persiste en el tiempo, es decir, no hay ningún tipo de manejo de tratamiento médico, este paciente va a evolucionar a la cirrosis descompensada aproximadamente entre un 3 al 6% por año. ¿Sí? Y esta cirrosis descompensada va a originar la muerte del paciente por distintas causas, principalmente por infecciones oportunistas, en un 15 a 20% por año. Ahí dice muerte / trasplante. Ojalá en nuestro país, en nuestro medio, hubiera un programa para trasplante hepático como hay en muchos otros países, que eso depende del Ministerio de Salud. En nuestro país, lastimosamente, no existe un programa establecido para trasplante hepático. Entonces, muchos de los pacientes, desde que presentan una cirrosis descompensada y están años con cuadros a repetición de descompensación, pueden llegar a evolucionar a un hepatocarcinoma, principalmente en los pacientes con cirrosis en contexto de virus de la hepatitis C. Esto es lo mismo que les había comentado anteriormente. ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos de la cirrosis? La estadificación de la enfermedad hepática se realiza mediante biopsia hepática, que es el gold estándar. Ahora, actualmente y hace un par de años atrás, se está beneficiando mucho al paciente del uso de FibroScan o elastografía, que es una especie de estudio tipo como la ecografía abdominal, que lo que hace es, a través de un transductor, medir el grado de dureza del tejido hepático y eso se lo traslada a kilopascales, y esos kilopascales, la máquina, el monitor al que está conectado este transductor, lo traduce a los grados de fibrosis. Los grados de fibrosis, según el Metavir, que es la forma de clasificar la fibrosis hepática, es de F0, fibrosis 0, a F4, ¿no? Que F4 ya correspondería a cirrosis hepática. Entonces, cuando no podemos hacer una biopsia hepática porque está contraindicado por algo en el paciente, o no tenemos al cirujano a la mano, o el paciente rechaza la realización de la biopsia hepática, y tenemos la posibilidad de realizar un FibroScan o una elastografía, ¿sí? Nos puede dar un dato muy cercano a la realidad que vamos a obtener por una biopsia hepática, ¿sí? Informado así, desde F0, cuando el paciente tiene un hígado normal, a F1, cuando está en primeros grados de fibrosis, a F2, grados de fibrosis moderado, F3, que son ya grados de fibrosis más avanzados, que es el estadio precirrótico, por decirlo de alguna manera, y el F4, que ya es la cirrosis hepática establecida. Pero, para fines prácticos, ustedes recuerden, por favor, porque acá no tenemos el elastógrafo, lastimosamente es un equipo súper caro,
Ni siquiera una institución lo puede adquirir, menos tenerlo de manera particular en un centro privado. Está por encima de los 60.000, 80.000 dólares aproximadamente un equipo como esos. Entonces, por más que uno lo pudiera adquirir, no va a poder recuperar la inversión que realiza porque difícilmente el paciente va a poder acceder a un estudio que, por supuesto, va a ser caro, va a ser costoso. ¿Sí? Entonces, para fines consiguientes, el gol estándar es la biopsia hepática. Entre sus desventajas, por supuesto, que es un procedimiento invasivo, con con todos los riesgos que conlleva la realización de un procedimiento invasivo, ¿no? El dolor, entre los más leves, de los riesgos que conlleva, el sangrado, los hematomas, ¿sí? Pero cuando se realiza en manos expertas, cirujanos que realizan biopsia prácticamente todos los días, los riesgos van disminuyendo, por supuesto. Y aquí está un poquito lo que les adelantaba. ¿Cuáles son las ventajas de la biopsia hepática? La histología, es decir, verificar la actividad inflamatoria real del paciente, determinar si existe o no esteatosis hepática en los pacientes que tenemos con criterios para NASH, identificar la sobrecarga de hierro. Esto se hace mediante la tinción de Pearls, así como Perla, pero con S al final, Pearls. Las desventajas son que es un método invasivo, que tiene un alto costo. Entre las complicaciones está dolor, la hemorragia, el sitio de punción y, por supuesto, ya en los casos muy catastróficos, puede haber también riesgo de muerte. ¿Y cuáles son las alternativas a la biopsia hepática? Los biomarcadores y la elastografía, que es fibroscáner que les comentaba hace unos minutos. ¿Sí? Bien. Fibroscan. ¿Qué significa el score de D'Amico? El score de D'Amico nos da una idea aproximada acerca de la sobrevida del cirrótico a los 5 años desde el momento que nosotros hacemos el diagnóstico. ¿Está? Y lastimosamente sus números son crudos, son muy secos, son muy fríos, pero son muy reales. Esto está muy, muy cercano a la realidad del paciente cirrótico. Tenemos al paciente con una cirrosis compensada que en el 21% va a estar en un estadio 1, es decir, que no va a haber presencia de varices esofágica. Esto ya lo vimos en los temas del anterior módulo, ¿no?, de hemorragia digestiva variceal. Entonces, este paciente, vean que tiene solamente el 1.5% de chances de muerte. Tiene gran probabilidad de vida este paciente. Cuando está en estadio 1 y no hay presencia de varices en la endoscopía. El estadio 2, que es el paciente con una cirrosis compensada, pero que ya en la endoscopía se encuentran varices esofágicas o gástricas, que estos van a tener aproximadamente ya el 10% de riesgo de muerte. ¿Sí? Y es aproximadamente el 8% de estos pacientes. El estadio 3, que ya es el paciente que está entrando a la descompensación. Fíjense ustedes que está en el límite, ¿no? Del estadio 2 pasa al estadio 3 y ya deja de ser un cirrótico compensado. ¿Por qué? Porque la hemorragia o el sangrado es lo que ya determina que cambie la clasificación de este enfermo. Ahí este paciente va a tener un riesgo de muerte de hasta del 20%. Siguiendo con la cirrosis descompensada, ya tenemos al paciente en estadio 4, que es el primer episodio de descompensación, no hablando de hemorragia digestiva alta. ¿Qué puede ser entonces? Encefalopatía hepática, peritonitis bacteriana espontánea, injuria renal aguda, síndrome acítico edematoso, ascitis pura, que ahí este enfermo ya va a tener 30% de chances de fallecer
debido a sus descompensaciones. Y no estamos hablando de hemorragia digestiva en estas descompensaciones. Y el estadio 5, que es este mismo enfermo cirrótico descompensado que presenta un segundo cuadro de descompensación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, doña María, cirrótica de 70 años de edad, desconocemos el origen de la cirrosis, ingresa por encefalopatía. ¿Y qué tenía la paciente? Una infección urinaria, que era lo que había desencadenado la descompensación hepática y haya producido la encefalopatía. Tratamos la infección urinaria, ponemos antibióticos, todo, y doña María sale de la encefalopatía y se va de alta al cabo de 5 o 7 días a la casa, completamente compensada. ¿Está? La misma doña María, a los 8 meses o al año, vuelve a ingresar al hospital ya por un cuadro de disminución de ritmo diurético y edema generalizado. ¿Qué se encuentra en el laboratorio? No está encefalopática. En el laboratorio encontramos una urea de 80 con una creatinina de 2.1, ¿ya? Con un sodio de 118. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una segunda descompensación de doña María. Y no estamos hablando de sangrado en ningún momento. Tenemos un segundo cuadro que está descompensando su cirrosis. ¿Qué está provocando? Una injuria renal aguda, ¿sí? En contexto de qué es lo que tenemos que averiguar. ¿Sí? Pero esta doña María, ya que ha hecho 2 internaciones por cirrosis descompensada, lastimosamente ya va a tener un 88% de riesgo de muerte. Entonces, por supuesto, son números, como les decía, crudos, fríos, pero ustedes esto trasladen a la vida hospitalaria, trasladen a la vida del paciente. Por supuesto que conforme va aumentando el porcentaje en las chances de mortalidad del enfermo, va empeorando su calidad de vida. Ese paciente se va desnutriendo, ese paciente se va postrando, ese paciente va saliendo de su círculo social y familiar probablemente, ¿sí? Entonces, así como va progresando la enfermedad, va aumentando el riesgo de muerte, también va disminuyendo la calidad de vida del paciente. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entiende hasta ahí? Hey, chicos, ¿están ahí? Sí, sí. Bien, bueno. Entre otros scores que nos dan a conocer datos de descompensación del cirrótico, está el score de Child-Pugh, ¿no? Que esto se ocupaba antes, hace unos 10 años atrás, un poquito más, tal vez para insertar al paciente en la lista de trasplante hepático. Hoy, además del Child-Pugh, también se necesita el score de MELD y actualmente más nuevo todavía, el score de MELD sodio, que se abrevia MELD-NA, como la abreviatura del sodio, pero el score de Child no deja de estar vigente aún. ¿Y de qué nos habla? Nos habla del puntaje que nosotros le vamos a otorgar a ciertas características clínicas del paciente, como presencia o no de encefalopatía hepática, las concentraciones de bilirrubina en los laboratorios que realizamos, la presencia o no, existencia o no de ascitis, y si hay ascitis, en qué grado de ascitis está el paciente, la concentración de albúmina. Acuérdense ustedes que vimos en la interpretación del hepatograma que la albúmina representa dentro del laboratorio la función hepática, ¿no? Entonces, por supuesto, la caída de la concentración de albúmina en un laboratorio se nos va a nosotros a traducir como ¿qué cosa? Como alteraciones en la función hepática, ¿no? La prolongación del tiempo de protrombina o las alteraciones de los valores de INR, que también hablan de funcionalidad hepática. Y por último, estos son criterios exclusivos para una entidad que se llama colangitis biliar primaria, que esto no tiene que ver en el cirrótico en general, ¿no? Esto ya es para una entidad
clínica ya muy determinada, que es la conejitis biliar primaria, es una enfermedad de tipo autoinmune que no es otra cosa que la destrucción de los conductos biliares intrahepáticos, los pequeños conductos hepáticos, que el mismo organismo no se reconoce y se va autodestruyendo, y el paciente al final del tiempo, si es que esto no se diagnostica, no se sospecha, no se diagnostica a tiempo y no se trata, el paciente termina un cuadro de cirrosis. Al margen de los otros orígenes de cirrosis hepática, esta sí es una enfermedad muy sintomática desde sus inicios, produce mucho prurito, mucha ictericia, mucho dolor generalizado, astenia, hiporexia. ¿Sí? Es un cuadro mucho más aparatoso que un cirrótico por virus, o un cirrótico por alcohol, o un cirrótico por NASH. ¿Ya? Esto es lo que les adelantaba, el score de Mel, que no se preocupen por la fórmula, esto no se lo tiene que saber de memoria, encima ni siquiera nosotros lo manejamos eso de manera de fórmula, tenemos aplicaciones en los celulares, en la computadora para poder calcular el Mel adecuadamente del paciente cuando se lo va a insertar en una lista de trasplante hepático. ¿Sí? Y la escuela argentina, que he tenido la suerte de realizar mi curso de especialidad en enfermedades hepáticas con ellos, los maestros de Fundier, a este MEL le agregaron lo que se llama el MEL sodio, que a la misma fórmula lo que agrega es la concentración de sodio sérico del paciente. ¿Por qué? Porque está más que conocido que cuando el paciente empieza a presentar hiponatremia, es decir, caída del sodio en la sangre, esto es un parámetro de mal pronóstico. ¿Sí? El paciente hiponatrémico por sí solo ya, sin presentar ninguna otra descompensación, nos da un mal pronóstico. Entonces la idea de hacer un MEL sodio de estos maestros argentinos fue de que se le pudiera dar mayores chances de sobrevida al paciente que, aunque no haya sido internado en múltiples ocasiones por peritonitis bacteriana, por sangrado digestivo, por encefalopatía, pero que se mantenga en el tiempo con niveles de sodio bajo en sangre, se lo pudiera también insertar en la lista de trasplante hepático para mejorar las chances de sobrevida de ese paciente. ¿Sí? Y es lo que se está usando actualmente, MEL sodio. Los autores de eso son el doctor Andrés Ruff y el doctor Federico Villamil. Y ahora entrando, esto era nada más que la introducción. Ahora entrando en uno ya de los temas de una de las entidades de las complicaciones, está la citis, que puede ser asitis pura, que quiere decir solamente la presencia de líquido en cavidad abdominal sin edemas, o puede ser el síndrome cítico edematoso, que es la presencia de asitis o líquido libre en cavidad abdominal, más, ¿no?, se suma a esto los edemas en miembros inferiores. Y muchas veces el paciente ya llega a presentar anasarca. ¿Recuerdan ustedes qué es anasarca? Doctor, es el edema generalizado. Exactamente, ¿no? Edema de todo, la pelvis, la pared abdominal que deja impronta de la ropa, de las cosas donde se apoya el paciente, los miembros superiores, ¿no? Todo. Entonces, la citis es la complicación más frecuente en los pacientes con cirrosis hepática. Es la más común de encontrar y por lo general es la que nos da el diagnóstico del paciente. El paciente no entra diciendo yo soy hipertenso, yo soy diabético, revísenme mi hígado para ver si tengo NASH. No. El paciente entra porque se le hinchó la panza y van haciendo los estudios en punta del iceberg, generalmente la citis, pero es la entidad más frecuente del cirrótico. El 50 al 60% desarrollarán asitis dentro de los 10 años desde el diagnóstico, en caso de que no se haya hecho el diagnóstico previo a la asitis, que es muy raro. Tiene una mortalidad del 15% al año de inicio de la asitis
y un 44% de riesgo de muerte a los 5 años desde que se diagnosticó la citis. Bien, en cuanto a la fisiopatología, tenemos que tiene que ver mucho la diferencia entre la presión portal y la vena cava inferior. Esto nos va a demostrar los grados del, la redundancia, el gradiente de presión portal, ¿sí? El flujo venoso portal, y por supuesto tiene mucho que ver la resistencia vascular del sistema portal. Los valores normales, ¿recuerdan que lo vimos esto de hemorragia digestiva? ¿Desde cuándo se habla ya de hipertensión portal? Por encima de 8, ¿no? Y por encima de 10, formación de varices. Y por encima de 12, ruptura de varices, acuérdense eso. Entonces, normalmente, los grados de presión portal o de gradiente de presión portal que se deberían encontrar en cualquier persona que no tenga ningún tipo de compromiso hepático, ¿sí? Es de 5, ojalá, perdón, de hasta 8, ojalá de 1 a 5. Pasar. Este cuadrito está en todos los libros, en toda la bibliografía que ustedes encuentran de cirrosis hepática, ¿sí? Y nos dice que la fisiopatología de la cirrosis hepática es que la hipertensión portal va a producir a través de las sustancias vasodilatadoras como óxido nítrico, vasodilatación esplánica arterial, lo que va a conllevar a una hipovolemia efectiva, es decir, que va a disminuir la cantidad de líquido del intravascular, y esto mediado por la estimulación de varios receptores, sistemas renina, angiotensina, aldosterona, sistema nervioso central, antidiuréticos y todo, van a promover la retención de agua y sodio. ¿Está? Pero en la formación de un tercer espacio, no en el intravascular. Y eso es lo que va a originar ese tercer espacio. ¿Qué cosa? La presencia de líquido en cavidad abdominal. ¿Está? Esto es lo que hemos hablado de los gradientes de presión normal. ¿Y cuál es el manejo inicial del paciente con ascitis? La ascitis de nuevo es decir, la primera vez que el paciente llega y se diagnostica ascitis, ¿sí? Se llama de novo, como nuevo, pero novo. ¿Sí? Se debe realizar sí o sí, siempre, toda la vida, no hay excusa para esto, una paracentesis diagnóstica. Y por supuesto, si el paciente está con una ascitis a tensión o de moderada a severa, además de diagnóstica, obviamente evacuadora, ¿sí? Para aliviar el disconfort del paciente. Entonces, la paracentesis diagnóstica debe realizarse en todos los pacientes con un primer episodio de ascitis. Todo. Si es poca la ascitis, se le pide al ecografista, mire doctor, tengo este paciente, tengo que ver si la ascitis o es por hipertensión portal, o es de origen neoplásico, o es de origen renal, o es de origen de tipo autoinmune, es una panserositis por un lupus, ¿qué es? No lo sé. Tiene poco líquido, necesito que me haga una guía ecográfica para que yo pueda hacer una paracentesis guiada por ecografía. ¿Sí? Si es que el paciente tiene poco líquido en cavidad. Si no, a través del procedimiento de paracentesis que vamos a ver enseguida cómo se realiza. En la cama del paciente, en la sala del paciente. Esta tiene una sensibilidad del 96.7%, es de muy bajo costo y tiene bajo riesgo de complicaciones que llegan a menos del 1% de complicaciones. Este es el esquemita de la técnica de la paracentesis y cómo se realiza. En el cuadrante inferior izquierdo, acuérdense, toda la vida, por el amor de Dios, cuadrante inferior izquierdo, jamás derecho, ¿sí? Por la anatomía del intestino. ¿Está? Acuérdense, izquierdo. No es que a mí me va mejor así, que yo vi que así era mejor, que a mí me resulta bien. No, no existe. No existe. A mí qué me importa lo que les resulte bien o no. Los procedimientos están descritos por algo y de esa manera se tienen que hacer. Y debo parecer histérica al decir esto, pero sé por qué lo digo, porque he visto cada atrocidad y por eso que estoy repitiendo. Cuadrante inferior izquierdo,
¿Está? 2 dedos por encima de la cresta ilíaca anterosuperior, es decir, el hueso de la pelvis, de la cadera. ¿Está? Por encima de la cresta ilíaca, más 2 dedos hacia el centro, o sea, como yendo hasta el ombligo. ¿Listo? Ese es más o menos el nivel. De ahí ustedes trazan una línea imaginaria que va desde el ombligo hasta la cresta ilíaca. Y eso lo dividen en 3 tercios. Y la punción la van a realizar en el tercio que une, en el punto que une el tercio externo con el tercio medio, o sea, más alejadito del ombligo. Y la aguja debe ir aproximadamente a unos 45 grados. ¿Ya? Por supuesto, se tiene que realizar la asepsia y antisepsia de toda la región que se va a realizar la punción, ¿sí? Se tiene que explicar al paciente qué es lo que se va a hacer para que no se asuste, para que no se ponga nervioso y nos permite realizar el procedimiento de manera rápida y adecuada. Se realiza la inyección de lidocaína de manera tópica o de manera local y la extracción de líquido. ¿Sí? Esto no tiene complicaciones, no tiene por qué tener complicaciones. Independientemente que el TP, el INR o el colorama esté demasiado alterado, que por lo general en el cirrótico casi siempre va a estar, no necesitamos corregir con derivados, necesitamos corregir con paracentesis. ¿Sí? ¿Y de qué nos sirve? Cuando no conocemos al paciente y es la primera vez que estamos frente a él y es la primera vez que nos cuenta que tiene líquido en la barriga, ¿sí? Ese líquido que vamos a extraer lo vamos a hacer analizar en 3 tubos distintos o en 3 frascos distintos. El primero, que es para el fisicoquímico. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a pedir sí o sí? El recuento celular para ver si es que hay o no hay una peritonitis bacteriana espontánea en este paciente, que es una infección de líquido de la cavidad abdominal. ¿Sí? Vamos a pedir sí o sí la albúmina y las proteínas totales en este líquido y lo mismo en la sangre el día que hagamos la punción. Porque de ahí vamos a realizar lo que se llama el GASA, que son las abreviaturas de gradiente albúmino cero ascitis. ¿Qué quiere decir? Que es la resta prácticamente entre la concentración de albúmina que nos va a informar el laboratorio al que mandamos el líquido y la concentración de albúmina que nos va a informar el laboratorio de la muestra que sacó en sangre. Si este resultado da mayor de 1,1, casi con certeza, con un 97% de especificidad, es que el paciente es cirrótico y que este GASA se debe a hipertensión portal. ¿Sí? Básicamente para eso nos sirve la paracentesis diagnóstica. Decíamos 3 tubos o 3 frascos. Ese es el primero. El segundo frasco donde vamos a enviar muestra de líquido acítico que estamos extrayendo, lo mandamos a bacteriología, para que nos hagan un cultivo y ver si hay crecimiento bacteriano o no dentro de ese cultivo. ¿Sí? Y el tercer frasco, que sí o sí se tiene que enviar, es a patología, que el anatomopatólogo nos haga la lectura del PAP de ese líquido, si hay o no presencia de células neoplásicas. Son las 3 cosas básicas que se debe pedir cuando hacemos una paracentesis diagnóstica. No pueden faltar ninguna de las 3. No hay excusa para no punzar a un paciente por primera vez. Y no hay excusa para no mandar estas pruebas. Si no, lo punzamos en vano al paciente. ¿Sí? Bien. Entonces, si en el primer tubo nos muestran que hay mayor de 250 polimorfos nucleares, quiere decir que ese paciente tiene una citis no complicada o no PBE, ¿qué quiere decir? No peritonitis bacteriana. Y si tiene mayor de 250 los polimorfos nucleares en ese líquido que hemos mandado a analizar,
quiere decir que el paciente está cursando con una peritonitis bacteriana espontánea, que es una infección de la cavidad abdominal muy frecuente en el cirrótico. ¿Sí? ¿Y cuáles son las medidas en asitis no complicada? Primero que nada, enseñar al paciente que es fundamental las medidas higiénico-dietéticas. Restricción de sodio, abstinencia alcohólica, ¿sí? La restricción de líquido. Si el paciente tiene asitis pura, es decir, que solamente hay presencia de líquido sin edemas, la restricción hídrica, la restricción de líquido en el paciente tiene que ser a 1 litro de agua por día. Si además de la asitis suma al paciente edemas, es decir, un asítico edematoso, la restricción de líquido es mayor todavía. Tiene que ser a medio litro o 500 ml en 24 horas. ¿Está? Ya esto vamos sumando tratamientos farmacológicos que se hace con diuréticos. Son 2 tipos de diuréticos que se utilizan. Solamente hay 2 tipos de diuréticos. No existen otros que se puedan usar en el cirrótico porque tienen que ver con la fisiopatología de la formación de asitis. Aquí tampoco existe que este es mejor, que este es más fino, que este yo lo vi que es lo más nuevo. No. Son diuréticos amargo de viejos y de antiguos, pero son los que funcionan y son los que se manejan a nivel mundial para los pacientes con asitis. Y son la furosemida, siempre por boca, siempre por vía oral. Jamás se da furosemida endovenosa en un cirrótico con asitis. Hay mucho riesgo de provocar una injuria renal, ¿sí? Y el otro diurético es la espironolactona. ¿Está? Se puede dar sola la espironolactona o combinada con la furosemida, pero jamás, de los jamases, furosemida sola, sin espironolactona. ¿Está? Y por supuesto, en los casos de los pacientes con asitis a tensión o asitis de moderada a severa, se deben realizar las paracentesis evacuadoras de grandes volúmenes. Aquí está lo que les comentaba de los diuréticos, la espironolactona, que se empieza con 100 miligramos por día, la dosis máxima es de 400 miligramos, se tiene que ir titulando según el ionograma, tanto en sangre como en orina del paciente, y la furosemida que se va agregando la espironolactona cuando la diuresis y natriuresis, es decir, la eliminación de sodio en orina, no es la que estamos buscando, no es la adecuada. Entonces ahí agregamos furosemida a la espironolactona, siempre en parejas, la escalada de la dosis. Es decir, si empezamos con 100 de espiro y no nos da resultado, sumamos 40 de furo y esperamos una semana. El paciente sigue sin tener buena diuresis, sigue con mucho edema, subimos a 200 de espironolactona y 80 de furosemida. Entonces van subiendo a la par, ¿sí? Obviamente esto se tiene que controlar y vigilar, además del ionograma urinario y el ionograma sérico, con valores de función renal, ¿sí? Para evitar que el paciente haga una injuria renal con sus complicaciones respectivas debido al uso de diuréticos. ¿Sí? Y esto, como lo puse aquí solito, que la amiloride se utilizaría solamente en los pacientes que tengan efectos adversos a la espironolactona. ¿Y cuáles son? La ginecomastia dolorosa, ¿sí? Pacientes varones les crecen las mamas y les produce demasiado dolor, entonces ahí uno le explica al paciente, mire, el diurético que hay que usar con usted está produciendo las reacciones adversas que son muy raras, pero usted las está originando, entonces vamos a tener que rotar a este diurético, que no es el de primera línea, que no es el mejor indicado, pero a nada también es lo menos dañino para él, ¿sí? Jamás, y aquí está, jamás usar furosemida por vía endovenosa, porque provoca mucha depresión de volumen y conlleva a injuria renal. Jamás y nunca usar diuréticos tipo tiacidas. ¿Por qué? Porque barren sodio, te producen hiponatremia. Y minutos atrás les acabo de decir a ustedes que la hiponatremia, ¿qué cosa daba en el paciente? Un mal pronóstico, ¿no? Empeora los riesgos de mortalidad.
Entonces, en vez de ayudar a ese enfermo, más bien le estamos aumentando una tabla más a su cajón. ¿Sí? Moraleja, si no sabemos qué hacer, no hagamos nada y mandemos a alguien que sepa qué hacer con el paciente. Pero no demos cualquier cosa que no conocemos. He visto muchos cirróticos manejados con hidroclorotiazida. La verdad es una barbaridad. Pero bueno, cada quien tiene su criterio, pero ustedes que están chicos, que están en formación, quiero que se acuerden siempre de esto. Nunca se usan tiacidas, es decir, en nuestro medio la que tenemos es la hidroclorotiazida. No se usa nunca en el cirrótico. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos adversos que pueden originar los diuréticos cuando no se utilizan de manera adecuada, cuando no se controlan de manera adecuada? Encefalopatía, hipo o hipercalemia, hiponatremia, calambres, ginecomastia, ¿sí? E injuria renal aguda, que nos puede esto arrastrar a una citis refractaria. ¿Sí? Y la citis refractaria ya es prácticamente los últimos manotazos de ahogado del pobre paciente, porque de ahí el declive en la calidad de vida es mucho mayor. ¿Sí? Y los objetivos del tratamiento, la disminución de peso en los pacientes sin edemas es de aproximadamente medio kilo por día, y cuando el paciente tiene edemas, lo que se busca es que baje 1 kilo por día. Por eso que cuando está hospitalizado el paciente cirrótico con ascitis, dentro de las indicaciones, todos los días se tiene que realizar control, por supuesto, de diuresis de 24 horas, control de peso diario, y control de perímetro abdominal. ¿Estamos bien hasta aquí? Hola. Hola. Ah, bueno. Yo dije, estoy hablando sola. Y esto ya yo me lo sé para repetírmelo, decían, pero bueno. Está bien, doctora, se le entiende. ¿Se entiende? ¿Se escucha? Sí, sí, doctora, se entiende muy bien. Doctora. Ya estamos en el último, no se aburran. Ánimo, doctora, ánimo, ánimo. Ya vamos. ¿Quién es el bellaco ese, por Dios? Ya estamos en el último. ¿No? Un poquito más. ¿Cuáles son los grados de ascitis? Son 3. El grado 1, que es leve, que solamente se puede detectar por ecografía, que es el que les decía que cuando se detecta, hay que decirle al ecografista, bueno, ya me informaste, es una ascitis leve, lo lamento, doc, pero ahora necesito que me ayude con una guía ecográfica para punzar esa ascitis. ¿Está? El grado 2, que es moderada, que es evidente ya a la semiología, y el grado 3, que es la severa, que está asociada a importante aumento del perímetro abdominal y que por lo general es la que produce en el paciente disnea, disconfort. ¿Por qué? Porque hay una compresión de toda esa cantidad de líquido en la cavidad abdominal, comprimiendo la caja torácica, que disminuye, por supuesto, y afecta su expansión, ¿no? Para una mecánica ventilatoria adecuada. No sé, ya vimos las medidas higiénico-dietéticas, los diuréticos, ahora vamos a hablar de paracentesis evacuadora, ¿no? Esto respecto al manejo del paciente con ascitis. Esto es un poco más de especialidad, más de internistas y por supuesto de gastroenterólogos, pero necesito que se lleven el concepto, ¿sí? Solo el concepto. No les voy a pedir las fórmulas de reposición ni nada, pero solamente el concepto, ¿sí? La paracentesis evacuadora con reposición de albúmina, esto es en ascitis grado 3 o severa, acuérdense que es el paciente con una panzota llena de líquido. La paracentesis lo que hace en este enfermo es disminuir el tiempo de hospitalización, disminuir la incidencia de efectos adversos por el uso de los diuréticos, baja el riesgo de complicaciones al disminuir, por supuesto, el tiempo de internación, no disminuye la mortalidad ni el número de hospitalizaciones, ojo con eso, ¿sí? Y luego de la paracentesis se debe indicar tratamiento con diuréticos siempre y cuando, aquí me faltó eso, siempre y cuando la función renal lo permita, siempre y cuando los valores de urea-creatinina permitan el uso de diuréticos. Si tenemos un paciente con 2 de creatinina
o con 1.5 de creatinina y 60, 70 de urea, no podemos indicarle diuréticos después de la paracentesis. Tenemos que esperar que ese riñón arranque y funcione, luego de quitarle toda esa cantidad de líquido que estaba comprimiendo los riñones y de alguna manera promoviendo injuria renal, y recién ver si es que con la paracentesis la función renal mejoró y podemos usar diuréticos, ¿sí? Siempre que la función renal lo permita. Y cuando hablamos de paracentesis de gran volumen, ¿a qué cantidad nos referimos? No existe cantidad. No existe eso de que hasta 5 litros porque después el paciente se descompensa. Hasta 8 litros porque después se descompensa. Hasta 10 litros porque se descompensa. Hasta 12 litros porque se descompensa. No. En ninguna guía, ni de la escuela europea, ni de la escuela americana, dan un dato numérico de la cantidad de litros de ascitis que se puede evacuar. ¿Sí? Por supuesto, uno aquí tiene que usar mucho el criterio clínico que da ya los años de conocer esta enfermedad. Y por supuesto, el contexto de las comorbilidades del paciente. Y por supuesto, la existencia o no de albúminas como expansor que vamos a usar después de una paracentesis. ¿Por qué? Porque cuando sacamos o cuando realizamos una paracentesis hasta 5 litros, de 1 a 5 litros, podemos reponer líquido con suero fisiológico y el paciente va a estar bien, ¿ya? Realizamos nuestra reposición con suero fisiológico y el paciente va a estar bien. No le vamos a originar una injuria renal, ni una disfunción circulatoria, ni nada. La cosa está cuando sacamos más de 5 litros. Sacamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 litros en una paracentesis. Y a ese paciente estamos obligados nosotros a reponer, ¿qué cosa? Albúmina. Siempre. Si no tenemos albúmina a la mano para hacer la reposición, no hagamos paracentesis de grandes volúmenes, porque vamos a empeorar al enfermo a las 48, 72 horas. ¿Sí? ¿Y cómo se realiza? Se realiza la administración de 8 gramos de albúmina por cada litro de líquido que hemos sacado, con un máximo de 100 gramos, ¿sí? Por procedimiento. ¿Ya está? Pero lo que quiero que ustedes se lleven, el concepto que quiero que se lleven es que si sacamos hasta 5 litros, reponemos con fisiológico. Si sacamos de 5 litros a más, reponemos con albúmina. Pero siempre hay que reponer, siempre. No es nomás vaciarle la panza al paciente de su líquido y, ay, bueno, ya está don Juan, ¿sabe qué? Magnífico, mire, lo dejé chalinga, cinturinga, a la casa, no pasa nada, ¿no? No, porque ese paciente a los 3 días, 5 días va a volver con otra complicación, que se llama disfunción circulatoria post-paracentesis, que es la DCPP, que no es nada más que la activación de todos los sistemas de hormonas contrarreguladoras que van a censar que ahí, en ese tercer espacio, que es la cavidad abdominal, había un líquido que desapareció mágicamente y no pasó nada. No me metieron líquido en el intravascular. Entonces, aunque no me hayan metido, no me hayan repuesto líquido en el intravascular, mi organismo va a reaccionar tratando de, ¿qué cosa? De volver a llenar ese tercer espacio en el abdomen. ¿Y de dónde lo va a llenar? De lo poco que me queda en el intravascular. Entonces va a haber disminución de la volemia efectiva, lo que va a conllevar a menor flujo sanguíneo a nivel de las arterias renales y disminución de la función renal como una injuria renal aguda, que si esto se mantiene en el tiempo, va a terminar en un síndrome hepatorenal que tiene 90% de mortalidad. ¿Está? Entonces, no es nomás punzar alegremente. Se tiene siempre que reponer. Si es poca cantidad, fisiológico. Si es gran cantidad, albúmina.
Si el paciente estaba con mucha citis a tensión y yo lo tenía que evacuar más de 5 litros, pero somos pobres y no tenemos albúmina porque cada albúmina cuesta encima de 400 bolivianos, le pongo fisiológico, pero le pongo algo, ¿sí? No me quedo sin reponerle al paciente. ¿Ahí está? Ahí está. Por cada litro de líquido cítrico que se evacúa en paracentesis mayores a 5 litros se debe reponer 8 gramos de albúmina. Máximo 100 a 120 gramos por día. ¿Sí? Lo ideal son 100 gramos para evitar, ¿qué cosa? Sobrecargas de volumen que pueden llegar a producir una falla cardíaca. ¿Sí? Esto nos va a provocar la disminución del 36% de mortalidad, disminución del 40% de la hiponatremia y disminución del riesgo de presentar DCPP en un 66%. ¿Y cuáles son las complicaciones del síndrome cístico hematoso? La citis refractaria, que era lo que le decía, que se origina por lo general por el uso de diuréticos de mala manera, mal controlados, mal utilizados, mal indicados, mal empleados, y la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Está? Bien, ahí vamos a quedar porque esto ya es otro tema. Bien, chicos. Entonces, hasta ahí. ¿Cuántos fueron los sobrevivientes? Estoy mirando cuántos hay. Aquí, doctora. Taran, taran, taran. Heredia Pedraza, presente. No le voy a tomar lista. La asistencia es voluntaria, ¿viste? Ok, doctora, va a disculpar. Pero después también va a valer la voluntad de haber venido a clases para dar un buen examen, ¿no ven? Preguntas, chicos. Nada, todo está clarísimo. Me encanta que esté todo clarísimo. ¿Algún caso clínico de ejemplo, doctora? Ya me hizo reír. Estaba pensando en el examen ustedes, ¿no? Es que nos tiene que preparar con casos clínicos, pues, doctorita, de, por ejemplo. Pero si les he tirado el caso clínico de doña María. ¿Dónde estabas vos cuando hablé de doña María con su... No, yo la estoy escuchando atento. Pero Ese es el bellaco, doctora. ¿No ve? Les di el caso clínico de don Juan. ¿No ve? Ahora si quieren hacemos un casito. Paciente de... Y rapidito, paciente de 55 años de edad que tiene como antecedentes ingesta de alcohol de aproximadamente 80 gramos por día, 90 gramos por día, desde hace aproximadamente 10 años. Consulta por desorientación, inversión del sueño vigilia, hiporexia, disminución de o pérdida de peso de aproximadamente 20 kilos en los últimos 3 meses. Y que esa disminución de peso o pérdida de peso vino acompañado de aumento de su perímetro abdominal y disminución de su ritmo diurético o su volumen urinario diario. Según lo que relata, está orinando muy poquito. Al examen físico, el paciente presenta escleras ligeramente ictéricas, spiders en tórax anterior y posterior, no presenta flapping, presenta al examen físico en miembros inferiores disminución del tono muscular, prácticamente paciente en sarcopenia y con un abdomen abombado con presencia de onda cítica. En el laboratorio tiene un hematocrito de 35, raro para el desnutrido, ¿no? Un hematocrito de 35, glóbulos blancos de 5.000, plaquetas de 90.000, una urea de 80 y una creatinina de 1.8. Un ionograma con 125 de sodio y 4 de potasio. Pregunta, a este paciente que viene por primera vez al hospital y le hacemos el diagnóstico de una ascitis,
se le realiza A, punción diagnóstica y evacuadora, B, punción diagnóstica y evacuadora más uso de diuréticos, C, uso de diuréticos únicamente, D. Todas son correctas. ¿Cuál es su respuesta? Mike Heredia, ¿cuál es su respuesta? Yo diría la punción más diurético, doctora. Punción más diurético, La B. la B. ¿Qué dice el resto? No saben, no contestan el resto. ¿Qué dice Rea Céspedes? ¿Está Rea Céspedes o se va a comer su masaco mientras conecta? No, doctora, solo que estoy sacando la moto para ir al examen. ¿Qué dice? ¿Está bien la respuesta de su compañero? Sí, creo que sí, doctora. Cree que sí. Mando a que se aplazan. Creo. Les he dicho, chicos, les he hablado lo último de la clase. Uso de diuréticos cuando la función renal lo permita. ¿Se los dijo o no? ¿Dónde están? Y les dije que el paciente tenía 1.8 de creatinina con 80 de urea. Y aquí les puse, luego de la paracentesis se debe indicar tratamiento con diurético. Y creo que hablé unos 5 minutos explicándole que siempre y cuando la función renal lo permita, porque si no vamos a provocar una injuria renal, ¿no es cierto? Que nos va a llevar a una disfunción circulatoria posparacentesis también. ¿Sí? Entonces, acá la respuesta sería solamente la paracentesis, ¿no? Porque el paciente está con un toque renal que no nos permite el usar diuréticos porque vamos a empeorar el cuadro. O vamos a establecer ya una enfermedad renal o vamos a provocar un síndrome hepatorenal que les dije ahí que tiene hasta el 90% de mortalidad. ¿No ven? ¿Está? ¿Se entendió? Sí, doctora, se entendió. Muchas gracias. Sí, doctora, sí. Bien. Bueno, el día miércoles, chicos, es el examen. Sí, doctora. ¿Ya? Entonces, puntuales. No me interesa si tenían clase con quien sea que hayan tenido, puntuales para el examen. El que llegó, llegó, y el que no llegó después tendrá que presentar su notita justificando por qué no llegó, por qué llegó tarde y por qué se tiene que tomar un examen en otra fecha. ¿Ya? Para que estamos todos ordenados. Estamos en pleno pico de pandemia, entonces procuremos no estar abullados, todos con su barbijo. Si copian o no copian por el barbijo, eso es problema de ustedes, no es mi problema. ¿Sí? Ya allá el que copie y apruebe copiando, la verdad me tiene sin cuidado, pero sobre todo a cuidarse, todos con barbijo y sin estar aglomerándose. Yo voy a hablar con sus compañeros que me colaboran para que los vayan acomodando antes que yo llegue con los exámenes y que todo se haga de manera ordenada. El examen, como siempre, de múltiple choice, una sola respuesta es la correcta. Y eso, y es de lo que hemos avanzado. ¿Sí? ¿Listo? Ya, gracias, doctora. Nos vemos entonces la próxima semana. Chau, chau. Chao, Hasta chao, luego, doctora. doctora.